Carlos Roberto Ariza Mora, consultor internacional en seguridad privada, experto en seguridad y protección en el ámbito internacional con amplios conocimientos en protección de personas, seguridad de instalaciones, investigaciones corporativas, seguridad en la cadena de suministro internacional, manejo de crisis y situaciones especiales de seguridad, protección de marcas. Licenciado en Psicología y Magíster en Criminología. Bilingüe. Consultor en seguridad privada. Auditor interno OEA, auditor ISO 28000. Experiencia amplia en varios países de Latinoamérica. Ha ocupado posiciones gerenciales en seguridad y protección en varias de las multinacionales más grandes del mundo. Autor de artículos indexados en revistas para la Policía Nacional de Colombia, ponente en diferentes escenarios en LATAM en temas relacionados con seguridad corporativa. Diseñador y autor del método de protección táctica de ejecutivos de alto nivel y docente en técnicas de PPR, detección, prevención, protección y reacción. Nos presenta la conferencia Metodología en Protección de Personas. Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? A todos los asistentes. Le agradezco a CACEP por esta invitación. Quisiera empezar a compartir con ustedes algo que es bastante importante en nuestro tema de seguridad, y es que muchos de nosotros conocemos la base conceptual, conocemos algunos o todos los modelos de seguridad. Sin embargo, no tenemos muy claro el tema de la metodología que tenemos que empezar a implementar. Son muy pocos realmente los escritores que se dedican a basar los conocimientos de seguridad en temas de método. Y el método es muy importante para que todos sepamos hacer las cosas, no necesariamente de la misma manera, pero sí de la manera correcta. Y por eso cuando nosotros dejamos las posiciones de seguridad, dejamos como huérfano el puesto, porque desafortunadamente no tenemos como la previsión de dejar ese manual escrito, demostrar cómo fue que lo hicimos, con base en qué conocimientos, con base en qué estrategia, con base en qué metodología, con base en qué experiencia fue que hicimos las cosas. Entonces, cuando llega una persona nueva, pues desafortunadamente tiene que volver a deconstruir ese conocimiento y volver a presentar nuevas alternativas. Entonces, por eso yo quisiera hablarles a ustedes de todo lo que tiene que ver con la parte de los conceptos de seguridad. No es una clase magistral necesariamente, pero sí es algo que nos ayuda a nosotros a recordar toda esa base conceptual y como para que la tengamos todos de acuerdo. Entonces, dentro de los conceptos de seguridad que yo considero prudentes y necesarios que revisemos están la gestión del riesgo como tal, el concepto de administración del riesgo, que son dos cosas completamente diferentes y a veces nosotros como que las confundimos sin querer. Lo otro es todo lo que tiene que ver con el análisis de riesgos y por último la parte de las contramedidas de seguridad. Entonces, cuando hablamos nosotros de la parte de gestión del riesgo, tenemos como 6 grandes pilares que nos ayudan a nosotros a identificar esos puntos a los que les tenemos que prestar atención desde el punto de vista de gestión. Gestión básicamente es utilizar los recursos adecuadamente para poder lograr un objetivo, pero para poder gestionar esos recursos lo primero que yo tengo que hacer es identificar ese riesgo. Y a veces nosotros somos un poco prudentes, pero dejamos de lado los riesgos indirectos, y esos riesgos indirectos también es importante que les prestemos atención desde el comienzo, porque cuando no los tenemos dentro del radar, se van a salir de control, obvio, pero de alguna forma van a tener un impacto mucho mayor de lo que podría ocurrir si los hubiéramos identificado oportunamente. Y uno de esos grandes ejemplos es lo que ocurrió con nuestro puerto de Buenaventura en el último paro, que muchas organizaciones desafortunadamente sufrieron las consecuencias del cierre de ese puerto y no había una contingencia. Y a algunos, solamente por ahí, a partir de la segunda semana, se les ocurrió que teníamos otros 3 puertos, aunque solamente de esos otros 2 solamente funciona uno, que es Cartagena. Barranquilla estaba inhabilitado por un tema de dragado. Pero en esa identificación del riesgo es importante siempre prestarle atención, no solamente a lo directo, o sea, a lo que viene contra las personas o contra las organizaciones, y que hemos sido foco de esas amenazas, sino también lo que tiene que ver con la parte indirecta, o sea, lo que podría ocurrir pero que podría afectar a una persona. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra gente no necesariamente está expuesta a un atentado terrorista, pero pasa por un lugar en donde ocurrió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y el atentado terrorista está vigente en Colombia. ¿El atentado terrorista puede ocurrir? Pues sí, no con la misma frecuencia que estaba ocurriendo anteriormente, pero todavía seguimos teniendo ese riesgo porque tenemos algunos grupos que desafortunadamente al margen de la ley
utilizan esa herramienta precisamente para generar zozobra, impacto psicológico y ese tipo de presiones, sobre todo mediáticas y en algunas ocasiones políticas, que es lo que están buscando. El segundo punto es todo lo que tiene que ver con el análisis del riesgo, como lo mencionamos ahí, para tratar de identificar qué es directo, qué es indirecto y cuáles vendrían siendo como esos riesgos a los que están expuestas las personas de nuestra organización desde el punto de vista de la gestión del riesgo en términos de la parte psicosocial. El programa de gestión del riesgo es algo bien interesante, sobre todo en el tema del riesgo público, y a veces lo dejamos de lado. Miren que se ha perdido mucho esa capacidad y ese interés, sobre todo en el tema de la pandemia, de capacitar a nuestras personas en los temas de cómo está la situación de la ciudad o del país, cuáles son esos riesgos asociados al simple hecho de ser un ciudadano o de ser un empleado, no necesariamente el pertenecer a una compañía nacional o multinacional o de ser un empleado independiente. Pero ese tema de la gestión del riesgo público se deja mucho de lado y hay una teoría que yo manejo desde hace más o menos año y medio, que yo la he propuesto y la he presentado en algunos foros, y es que yo les digo es que anteriormente nos preocupábamos mucho de lo relacionado con el delito de oportunidad, o sea, ese delito que estaba pululando y que siempre ha estado en las ciudades y en los países, pero además ahora se une a algo y se suma a algo que se llama el delito de necesidad. Yo no voy a justificar aquí que la gente va a cometer delitos por hambre, pero desafortunadamente en un país en donde no hay buenas oportunidades de trabajo, en donde realmente lo informal está de alguna forma como presentándose más y con más frecuencia para poder satisfacer las necesidades básicas del triángulo de Maslow en el ser humano, pues tendríamos que tener en cuenta que esos delitos de necesidad van a seguir existiendo. Entonces hay gente que va a robar comida por necesidad, dinero por necesidad, celulares por necesidad, y eso no lo podemos dejar afuera de ese panorama. Entonces, el contexto del delito ha venido cambiando y eso hace que dentro de la gestión del riesgo público que tenemos nosotros en la seguridad de las personas, pues tendríamos que empezar a mirarlo, a ver cómo desde los programas internos de las organizaciones empezamos a hablar un poquito más de eso. Y los hemos dejado de preparar. Lo otro son las coberturas, que básicamente son esas contramedidas de seguridad que nosotros de alguna forma buscamos tanto en la parte interna como en la parte externa, la parte tecnológica, la parte de la capacitación, la parte de los cuidados de los sistemas de autocuidado, la parte de la conciencia situacional, la parte de las políticas, de los procedimientos. Entonces, todo esto está dentro de ese punto 3. Y el cuarto punto es el seguimiento que le tenemos que hacer para mirar si realmente esas contramedidas fueron suficientes. Y algunos de nosotros dejamos de lado el tema de los KPIs, de los indicadores mensuales. No tenemos a veces en cuenta el tema relacionado con cuántos incidentes hubo, qué fue lo que se robaron, si fue el celular, si fue la bicicleta, si fue el computador, si fue no sé, la billetera dentro de las instalaciones, si fue el celular en la calle o en el transporte público. Y esos temas hacen que de alguna forma nosotros tengamos una buena estadística. Desafortunadamente, en un país como el nuestro, como Colombia, hay una cifra negra. Para los que no están familiarizados con el tema, básicamente es esos delitos que no se denuncian, y es casi del 80%. ¿Por qué no se hace? Hay varias razones, pero entre esas están, por ejemplo, que no voy a recuperar el bien que me robaron, como un celular, que se toma mucho tiempo para poderlo hacer, a veces hasta 8 horas, y eso que ahora hay un tema virtual y la virtualidad ayuda, pero sin embargo la expectativa de la gente lo primero que tiene es no voy a recuperar el bien ni lo que me costó. Lo tercero es que desafortunadamente no hay confianza en el actuar de las autoridades. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que cuando yo pongo una denuncia, pues a mí me gustaría ver un responsable, a mí me gustaría ver un capturado. Y resulta que a personas que se hurtan un celular, inclusive con consecuencias graves, a veces los dejan afuera porque los jueces de garantías consideran que no es un peligro para la sociedad. Entonces eso desanima y desincentiva el tema de la denuncia también en el ciudadano. Y por último, es la falta de credibilidad en la justicia. Una cosa es la autoridad, que es la policía, que es quien captura, o el CPI, y la otra es la justicia, porque los jueces de garantías, como les digo, desafortunadamente son muy garantistas con el delincuente, y en muchas ocasiones eso mina la credibilidad y la confianza que tiene el ciudadano hacia eso. El quinto punto es el tema de la ejecución. ¿Cómo hago las cosas? ¿Cuánto necesito yo invertir o gastar, dependiendo de lo que sea, porque la inversión es en temas tecnológicos y el gastar es en los programas de capacitación, para poder retornar ese gasto a una organización? Porque todo cuesta, todo es plata. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que ser muy claros con eso.
Y por último, el control. Control de la situación en el sentido de evaluar qué era lo que tenía antes, qué es lo que tengo ahora en términos de incidentalidad y ver si realmente esas contramedidas de seguridad que yo estoy implementando son adecuadas, son suficientes, son eficientes y son eficaces. Entonces, en esos 6 puntos, nosotros vemos de alguna manera que la gestión del riesgo nos puede ayudar a mejorar las condiciones de seguridad, sobre todo, y de protección de personas, que es lo que nos atañe en esta charla. En el siguiente momento vemos todo lo que tiene que ver con la administración del riesgo, que básicamente es esos recursos que yo tengo disponibles, tanto internos como externos. ¿Cómo los voy a poner a funcionar? ¿Cómo los voy a amalgamar para que generen suficiente protección? Y sobre todo, que generen la sensación de seguridad adecuada. Porque aquí es donde viene el gran gap, el gran tema, la gran inquietud es cómo se sienten los empleados con el programa de seguridad, y casi nadie lo pregunta, y eso es bueno saberlo. Sobre todo cuando uno llega a una posición, sería bueno hacer una encuesta ahorita con todas esas herramientas de forms y esas cosas. Ya no necesita uno tanto el Excel, sino actualmente cómo se siente con las medidas de seguridad que tiene la compañía en cuanto a protección de personas. Y ahí salen muchas cosas interesantes. Y una segunda pregunta podría ser, ¿qué cree que le falta al programa de protección de personas para que lo haga sentirse más seguro? Y una tercera pregunta es, ¿qué no le gusta de ese programa de seguridad de personas? Eso lo ayuda a uno a entender el panorama y ayuda a hacer un buen diagnóstico para que uno pueda administrar todos esos recursos que uno tiene que ir a sustentar con la alta gerencia para obtener el dinero suficiente, el apoyo suficiente y sobre todo el tiempo suficiente para que se puedan hacer. Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, del tema de reducción de incidentes, el tema de la prevención de los incidentes, el tema de elementos o mecanismos de protección, donde buscamos nosotros la financiación interna para poder soportar esos programas. Por eso es importante tener una base fuerte sobre temas de indicadores para hacer un buen budget, un buen presupuesto. La retención, y es como yo logro que ese programa se incube dentro de cada una de las personas que hacen parte de la organización y que de alguna manera lo permee también hacia su familia. La parte del autoseguro, que no es otra cosa más que el tema de la autoprotección, porque para un hombre de seguridad o responsable de un área de seguridad es muy complicado proteger 1.000, 100 o 10 personas, porque todas tienen de alguna forma una manera de vivir completamente diferente. Unos van a la universidad, otros no. Unos les gusta irse los viernes de farra, a otros no. A otros les gusta tener hobbies como correr, montar en bicicleta, el motociclismo, etcétera, etcétera, y supeditados a que le roben eso cuando están haciendo su deporte. A otros les gusta irse al cine a las 10 de la noche y corren el riesgo de que los asalten en el camino a su casa. Unos van en bicicleta, otros en patineta, otros en vehículo. Entonces es muy complicado hacer un programa de protección para cada persona. Entonces por eso es importante que se le den como las pautas y las directrices para que ellos lo sigan. La financiación externa, que en realidad no es un tema más de dinero, sino un tema de apoyo y de soporte con las autoridades, policía, el CTI. En este caso, la policía tiene algo corporativo, que es el Frente de Seguridad Empresarial a través del Departamento de Investigación Judicial, que es el DIJÍN, y adherirnos a eso, adherirnos a organizaciones que nos permitan mantener la información actualizada y sobre todo veraz, porque ahorita con todo ese problema de las fake news y ahorita con todo el tema del paro, aparecen cosas que realmente ni siquiera han pasado en el país y ustedes lo han visto. Entonces, por eso es importante tener esas fuentes confiables y eso hace parte de esa financiación externa, que no es dinero, sino es gestión. Lo otro son los programas de seguros. Hay que asegurar las personas y las cosas. Pues desafortunadamente uno no tiene la vida comprada, pero una póliza de seguro, sobre todo en términos de pensar en cómo proteger a su familia en caso de que algo desastroso llegue a ocurrir, pues es bueno pensarlo. Y perdón que sea tan duro con el tema, pero eso es una realidad. Y las otras formas de cómo transfiero yo el riesgo, como les decía, a través de seguros, a través de, por ejemplo, trabajar en la casa, aunque pues también se le pueden meter a uno a la casa y robar el computador, y si uno actúa mal, pues desafortunadamente eso puede terminar mal. Pero eso hace parte del entrenamiento y de la gestión que tiene que saber el usuario del esquema de protección de seguridad para poder hacer las cosas bien y reducir el riesgo que eso puede llegar a tener. El siguiente concepto con el que nos tenemos que alinear tiene que ver con la parte del análisis del riesgo. Existen muchas matrices y hay muchas formas de analizarlo. Yo les traje algo muy básico, muy simple, pero ya cada uno de ustedes elige cuál es esa matriz más confiable. A mí me parece la más completa y siempre lo he dicho a voz en cuello y a voz abierta,
que las matrices de Mosler son las que le ayudan a uno a tener algo más metodológico porque no son subjetivas sino objetivas. Y además le ayudan a uno a calificar ese riesgo porque le ponen un puntaje. Cuando vemos estas matrices de probabilidad de impacto, en muchas ocasiones somos muy subjetivos y nos vamos más a la percepción que yo tengo como analista de ese riesgo que a la situación real de un riesgo. Entonces, por eso es importante tratar de buscar esas bases metodológicas para poder analizar ese riesgo basados más en herramientas objetivas que subjetivas, porque nos podemos equivocar y puede que estemos tirando plata a la basura o haciendo mucho más gasto, o por el contrario, minimicemos ese riesgo, no le coloquemos la contramedida adecuada y eso hace que desafortunadamente tengamos una falsa sensación de seguridad y pensando que tenemos unos riesgos muy pequeños, muy bajitos o muy leves, y desafortunadamente lo que ocurre es que el riesgo es muy alto, que la contramedida de seguridad tendría que ser mucho más robusta y lo dejamos de lado porque simplemente me fijo en algo subjetivo, con el yo pensé, con el yo creí, y yo de alguna manera sentí que era lo correcto. Entonces, ese sentir hay que dejárselo más bien a las herramientas que nos ayudan a nosotros a calificar el nivel del riesgo. Y el otro concepto de seguridad son las contramedidas de seguridad, que básicamente son esos elementos, tanto técnicos, tecnológicos como humanos, que nosotros utilizamos para poder generar un esquema correcto de protección de personas. Y ahí hablamos nosotros desde el conductor, el escolta, el guardia de seguridad que está en la puerta de la oficina, el tema de los controles de acceso para impedir que personas no autorizadas ingresen a las oficinas, inclusive hacernos daño o hacer daño a la operación o a las propiedades de la compañía, todo lo que tiene que ver con los equipos de comunicación masiva. Ahorita pues es fácil porque un tema de un WhatsApp nos ayuda a nosotros a crear un grupo en donde 100 personas fácilmente se pueden estar enterando de lo que está ocurriendo en el centro de Bogotá durante una manifestación, y lo que sí debemos hacer es un adecuado manejo de lo relacionado con cuáles son esas fuentes confiables con las que nosotros vamos a obtener esas informaciones y cómo las vamos a compartir y a quiénes se las vamos a compartir para que cascadeen de la manera correcta. Y también hoy en día con el tema del Teams que nos ofrece el tema del Office, pues podemos tener reuniones en donde hacemos un análisis de riesgos adecuado y ya podemos estar nosotros diciéndole a la gente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no debería hacer. Esas otras contramedidas de seguridad pues también existe desde lo más simple hasta lo más robusto, pero eso nos ayuda a identificarlo, es nuestra adecuada herramienta de análisis del riesgo. Las contramedidas de seguridad no pueden ser dejadas al azar, no se pueden escoger a dedo, no se pueden implementar a dedo y tienen que tener un análisis real porque pues al final del día eso tiene un ROE y un ROI, que es un retorno del gasto y un retorno de la inversión que le tenemos que presentar a la gerencia, y a la gerencia le gusta ver números, sobre todo a la gerencia financiera. Entonces lo tenemos que presentar a través de unos indicadores de gestión, a través de un análisis adecuado de situación, en donde podemos encontrar nosotros la estadística delictiva del país a través de herramientas confiables como las páginas de la Policía Nacional, en donde nosotros tenemos la capacidad inclusive de poder ingresar a las bases de datos de delitos de extorsión, de secuestro, de temas de terrorismo, de temas de robo, de hurto, es la palabra correcta, de hurto de automotores, de hurto a personas, de hurto de elementos como celulares, bicicletas, etcétera, etcétera, y sobre todo también del tipo de armas que se están utilizando, cuáles son las zonas del país en donde están ocurriendo. Entonces, dentro de las herramientas está este tema del análisis de situación y en todo lo relacionado con la parte de el análisis de información. Ahora bien, dentro de las cosas para hacer está tratar de identificar cuál es la metodología correcta, pero esto es como un dolor de cabeza. ¿A qué me refiero yo? A alguien le sirve la aspirina, pero a otro lo puede matar. ¿Eso qué significa? Que hay pacientes a los que la aspirina les hace un peor daño que la cura que les están proponiendo. Y perdón por el ejemplo con la marca, pero es que no a todo el mundo le puede dar aspirina, porque puede ser que la rechace, que sea alérgico, que tenga una enfermedad que no le permita que el principal
componente que es el ácido acetil salicílico le alivie el dolor de cabeza y le termine generando una hemorragia mucho más grande. Entonces la metodología está de acuerdo al análisis de riesgo. Por eso siempre empezamos nosotros con el tema de analizar el riesgo. Para saber qué es lo que está ocurriendo. Dentro de esa metodología, lo primero que yo propongo es mirar cuál es el alcance. Aquí está un ejemplo básico de una metodología simple, en donde miramos que hay que darle apoyo a toda la parte de la cadena de suministro, al tema de las instalaciones, al tema de almacenes, al tema de ejecutivos, que básicamente es todo lo relacionado con personas, a los clientes claves y a otros elementos que hacen parte de la responsabilidad de seguridad. Entonces empezamos en la parte de arriba, en la parte superior vemos cómo se determinan esas contramedidas de seguridad que eran las que veníamos hablando, que son la detección, el retardo, la respuesta, la disuasión y la redundancia. Por si un sistema falla, cómo lo vamos a cubrir con otro elemento. La parte de la investigación de incidentes, que es importantísima, y en esa investigación también está la lección aprendida. ¿Cómo logro yo denegar que la amenaza se acerque al perímetro de protección de una persona, de una instalación? ¿Cómo voy a hacer nosotros el tema del comando y control, que dentro de eso también está todo lo relacionado con la parte del comité de crisis? El comité de crisis, acuérdense que dentro de las organizaciones lo más importante son las personas. Sin personas las organizaciones no son nada, por más tecnificadas que estén. Siempre hay una persona que tiene que apretar un botón. Entonces el comité de crisis tiene que estar preparado para hacer el manejo de todas esas situaciones que se pueden presentar de manera regular, pero también esas situaciones especiales de seguridad que van y que pueden llegar a atentar la libertad, la vida o la integridad de una persona. Entonces hay que preparar a nuestro comité de crisis, y eso está dentro del tema del comando y control. Y por último, todo el tema del gerenciamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ustedes lo miran más en detenimiento, les vamos a compartir la presentación, pero podemos ver en temas de detección los GPS, el circuito cerrado de televisión. El guardia es un mecanismo de detección, es uno de los más importantes. Todo lo que tiene que ver con la parte del retardo, que es la cultura de seguridad. El retardo se logra a través de eso, y la gente me va a decir, ¿cómo así? Pues claro, porque es que la gente hace parte de su esquema de seguridad. Entonces cierra la puerta, no le abre al que no debe, no se baja en la calle, no deja tirado el vehículo. Entonces todos esos retardos increíblemente hacen parte de la injerencia que tiene el ser humano como parte de ese esquema de seguridad. En el tema de respuesta, los Emergency Response Services, o sea, esos equipos de emergencia que de pronto se pueden contratar a través de compañías de seguridad que apretan un botón de pánico, hacen una llamada, mandan un mensaje de WhatsApp y alguien llega a darles el soporte y el apoyo de seguridad que necesitan, específicamente cuando tienen un problema de seguridad. Todo lo que tiene que ver con la parte de las autoridades, por eso hay que tener un muy buen networking con ellos, trabajar muy de la mano con ellos, y todo lo que tiene que ver con la parte de la seguridad privada, que son esas compañías que a nosotros nos proveen servicio. Lo otro en disuasión y redundancia, ahí lo pueden ver, por ejemplo, como cámaras ocultas, el tema de los seguros. Seguros es para cerrar las puertas, asegurar las puertas de manera debida, que pueden ser mecánicos, electromecánicos, que pueden ser mixtos, que pueden ser electrónicos, que pueden ser eléctricos. El tema de los esquemas de contravigilancia, que lo hemos dejado mucho. Colombia no es tan de alto riesgo como lo era hace unos 15, 18 años, pero pues desafortunadamente hemos bajado mucho esos niveles, y en algunos momentos es bueno, sobre todo cuando se hacen eventos profesionales o se hacen reuniones de personas y está el comité ejecutivo por ahí, o vienen invitados internacionales. Es bueno tener un factor de contravigilancia por ahí para saber que se mueve a los alrededores, así sea para robarse un computador, pero es un daño y es un impacto. En temas de investigación, todo lo que tiene que ver la recreación del incidente, eso es importante, hacer las entrevistas. Nosotros no hacemos investigación judicial, hacemos entrevistas corporativas, hacemos una investigación o revisión corporativa, y eso nos ayuda a entender realmente qué fue lo que pasó, y de pronto nos ayuda a nosotros a encontrar cuál fue el eslabón más débil. El análisis de los videos que encontremos, que eso ayuda muchísimo hoy en día, sobre todo internamente. Acuérdense que no tenemos potestad para hacer una solicitud o para hacer una investigación empleando videos de otras personas. Básicamente tenemos que irnos a nuestro propio sistema de circuito cerrado de televisión. Todo el tema de la casuística y todo lo que tiene que ver con las agencias de investigación, tanto judiciales como particulares. Y por último, la parte del comando y control es revisar qué tan propicio es el ambiente para el tema de los delitos. Y abajo encontramos 3 pilares que fundamentan esto, que son el entrenamiento. Por eso les decía yo a ustedes, hemos dejado la gestión del riesgo público de lado, y esto hay que volverlo a retomar. Todo lo que tiene que ver con políticas, procedimientos, estándares operacionales,
y la parte de los indicadores para mirar cómo va evolucionando y qué es lo que tiene que hacer y qué no debería hacer el empleado, y toda la parte de compliance, pues para poder recibir todas esas no conformidades que van surgiendo y que se van presentando a lo largo del procedimiento de protección de personas. Vamos a hablar aquí muy rápidamente, algunos de ustedes lo deben conocer, pero a mí me encanta mostrar esto porque dentro de la tarea de seguridad hay gente que se dedica a estudiar los modelos de seguridad para saber cuál es el mejor, o por lo menos el que le sirve. Nosotros podemos reinventar todo esto y nos sirven como herramientas de apalancamiento, y este es el modelo de protección en profundidad que básicamente se utiliza mucho en sistemas, y es llevar el activo más valioso al fondo, rodeado de unas capas de seguridad como lo vemos aquí. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es dificultar el ingreso no autorizado de una persona hacia un esquema de seguridad. En mi caso, yo lo utilizo dependiendo de la persona que estoy protegiendo para poderlo instalar, y se pueden utilizar desde elementos humanos, elementos electrónicos, como elementos mecánicos, hasta un simple carro sin blindar, como un carro blindado también. Entonces, nos damos cuenta que aquí encontramos el método, el diseño, la gestión y ejecución, los productos, el mantenimiento, y vamos reduciendo como la velocidad con la que se va moviendo la persona hacia el objetivo que quiere conseguir, que en este caso puede ser un tema de información. Por eso aclaro yo que este modelo de protección en profundidad viene mucho de la parte de sistemas, pero también sirve para aplicarlo a la protección de personas. El siguiente modelo que les quiero compartir es el modelo Reason, que es la interrupción de los pasos del adversario. También algunos de ustedes lo conocen. Y básicamente lo que hacemos nosotros es tratar de establecer una serie de barreras para impedir que la persona o el delincuente o la amenaza se acerque de manera abrupta y rápida a la persona que estamos protegiendo. Entonces, Reason lo que nos dice a nosotros es, primero, trabajar en la organización, como se los he venido mencionando a ustedes, a través de la cultura. Después, trabaja en el lugar de trabajo para tratar de identificar cuáles son esos contramedidas de seguridad y elementos de seguridad necesarios para reducir la probabilidad de que el adversario se acerque al blanco que está buscando. Después trabajamos sobre el tema de las personas, que básicamente es donde tenemos que permear esa cultura de seguridad, porque yo siempre lo digo, y es mi parecer muy personal como responsable del área de seguridad, y es que yo no soy responsable del área de seguridad. Yo soy el administrador de los recursos de seguridad. Quien es responsable directamente es cada empleado, cada miembro de la organización, porque desafortunadamente ahí es donde existen los riesgos de vulneración del programa de seguridad. Entonces, por eso esta cultura de seguridad tiene que permear a todos los empleados, y tenemos que hacerlo de manera recurrente, a través también de pruebas de vulnerabilidad que nos ayudan a identificar si realmente esas contramedidas de seguridad que tenemos están o no siendo suficientes para reducir la capacidad del adversario para poder llegar a ese blanco. Y por último, todo el tema de las defensas. Ya hablamos de seguridad humana, hablamos de seguridad tecnológica, hablamos de seguridad electrónica, hablamos de medidas electromecánicas, mecánicas o mixtas. Entonces ahí cada uno de nosotros define y determina cuál es la mejor contramedida de seguridad, pero ya de alguna manera darse cuenta que tiene un inicio y tiene un final. Y ya nos da a nosotros una forma adecuada de interpretar qué es lo que necesitamos nosotros empezar a implementar dentro de nuestra organización, teniendo en cuenta que este modelo de seguridad básicamente es informativo y nos ayuda a entender un poquito más qué puedo utilizar y a qué le puedo echar mano y qué me puede apoyar en mi programa de seguridad y protección de personas. Entonces, acuérdense, este es el modelo Reason, que básicamente es el tema es muy parecido, perdón, les dije que Easy, discúlpenme, cometí un error. En este modelo de protección de regreso del Reason, básicamente lo que buscamos nosotros es colocar capas para reducir la probabilidad de que lleguen al blanco. Y este también modelo Reason lo llaman el modelo del queso suizo. Tiene ese nombre precisamente porque es como un sanguchito que se va armando y que deja lo más interesante, que es el jamón en el centro, protegido por dos grandes capas, una arriba y otra abajo. Y la idea nuevamente es regresar a generar esos anillos de protección alrededor de la persona para reducir la probabilidad de que la amenaza llegue más fácilmente a él y lo podamos detectar. Ahora sí, y nuevamente disculpas por el error, vamos al modelo Easy, que es la estimación de los pasos de la secuencia del adversario para poder interpretar qué puedo llegar a poner. Entonces, aquí se habla básicamente de instalaciones, pero pues yo les digo, personalmente lo he implementado en algunos países de alto riesgo, en donde la reja número 1 o la barrera número 1 puede ser una barrera de inteligencia.
en donde las personas permanentemente están recopilando información para decirme a qué estamos expuestos y qué tipo de riesgos están en los alrededores. Lo segundo habla de una puerta, que en este caso puede ser el vehículo normal o el vehículo blindado, que al final del día sí hace diferencia, pero lo más importante es el uso que le demos. Una de las premisas cuando se utiliza un vehículo blindado es no dejarlo parado, es no dejarlo atorar, es no dejarlo atrapar en medio de tráfico o inclusive cuando estamos entrando a la casa. Entonces, por eso ahí ese tema no es solamente el vehículo, sino el uso adecuado que se le debe dar a ese vehículo o un vehículo normal, que también puede ser, en este caso, el vehículo blindado es de protección, pero un vehículo normal también puede hacer las veces de defensa si lo mantengo andando, eso es lo importante. Hablamos de una superficie número 2 que puede ser el tema de la estructura, en dónde lo tengo ubicado, qué pongo yo alrededor de la estructura para poderla proteger en términos de seguridad humana, de seguridad electrónica, en términos de control de acceso, en términos de circuitos cerrados de televisión, en términos de alarmas perimetrales, que eso también aplica inclusive en la casa, no tanto el control de acceso, pero sí en una residencia de una persona protegida o de un empleado, sugerirle que coloque cámaras en los puntos claves, sobre todo en los accesos y en las áreas de riesgo, sin colocarla en áreas privadas, y en la industria también o en la compañía también, y lo que tiene que ver con un sistema de alarma, ojalá con una respuesta 24/7/365, pues para que le apoyen en caso tal de que ocurra algún incidente o cuando esté dentro de la casa o cuando esté fuera de la casa. Ahorita con el tema de la virtualidad, hay muchas compañías que prefieren dejar a sus empleados por seguridad para evitar contagios desde la casa, pero ahí tiene que haber algunas contramedidas de seguridad porque desafortunadamente pueden, como lo hemos visto en algunos videos, ingresar los delincuentes, encontrar al empleado trabajando y pues pueden ocurrir algunas cosas si lo estamos dejando de lado y no le estamos dando un soporte y un apoyo adecuado. Aquí lo ven ustedes en la parte del área vital. Pues cuando hablamos del área vital es que si desafortunadamente ese delincuente logró pasar esas cercas 1, 2 y 3 y llega al área vital, pues desafortunadamente ya está comprometido. Y no es que no haya servido el esquema de seguridad, es que desafortunadamente en algún momento falló algo dentro del esquema. Y generalmente, desafortunadamente, la falla número 1 está identificada en la persona y la segunda en los sistemas. ¿Por qué en la persona? Porque somos descuidados, porque no nos gusta seguir reglas, porque desafortunadamente no prestamos atención a las recomendaciones de seguridad, porque creemos que lo que nos dice el hombre de seguridad es demasiado, que si lo cumplo me voy a volver loco. Y en el quinto punto, pues porque desafortunadamente si llegan a fallar y no les hacen un buen mantenimiento, pues obvio que se van a quedar sin respaldo. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta este tipo de cosas. En el otro modelo de seguridad que también es de instalaciones, pero se puede utilizar en personas, es CEPTER, que es prevención del crimen a través del diseño ambiental. Miren que esta mañana yo me reía porque había un periodista de aquí, de Bogotá, Colombia, que decía que debemos evitar las zonas oscuras. No es que las debamos evitar, las debemos corregir. Y él decía, debemos evitar las zonas oscuras porque ahí es donde ocurren la mayor cantidad de incidentes de seguridad. Sí, estoy de acuerdo. En lo que estoy en desacuerdo es que no las debemos evitar, las debemos iluminar, las debemos mantener limpias. Acuérdense del tema de la teoría de la ventana rota, en donde espacios descuidados y poco iluminados son de alguna manera lugares en donde el delincuente se esconde y aprovecha todas esas secuencias, esas situaciones, ese entorno para poder actuar y para poderse esconder y para poderse evadir. Entonces tengamos cuidado porque pues a veces utilizamos mal los argumentos y ese argumento para mí no es válido en el sentido de que si en su organización o en la zona en donde viven sus ejecutivos no hay una iluminación adecuada, pues uno, o lo hace en lo público, una carta a la compañía, en este caso aquí se llama Lenel en Colombia, en los diferentes países tendrá otro nombre, pero hacer una carta formal diciéndoles, ojo, porque aquí hay unas zonas inseguras y las tienen que arreglar, porque además como ciudadanos tenemos derecho porque pagamos por el alumbrado público, es así de simple, entonces también tenemos derecho a reclamar. Y esas zonas oscuras son un problema. Y al interior de la organización, pues es estar permanentemente pendientes con el área de mantenimiento para que no tengamos esas zonas oscuras, porque también pueden ocurrir cosas ahí y para el tema de HS, pues ayuda muchísimo para prevenir accidentes laborales también. Entonces, lo primero que nos dice a nosotros es la vigilancia natural. La vigilancia natural es que desde cualquier punto yo pueda ver una persona que me parece sospechosa, un elemento que me parece sospechoso o una amenaza latente que me pueda hacer daño. Esa vigilancia natural se logra a través de la observación y esa observación puede ser a través de lo humano o a través de lo electrónico. Entonces, cuando hablamos nosotros de la vigilancia natural, pues nos estamos apalancando en algo que hacemos todos los días y es observar.
pero la mayoría de nosotros no sabe observar, solamente sabe ver, porque observar es irse al detalle. Y en muchas ocasiones nosotros no logramos percibir el detalle, no logramos percibir el saco blanco con los rombos, sino decimos es un saco de rombos. Pero ¿cuántas personas hay alrededor que puedan tener un saco de rombos? Entonces es muy complicado. Por eso tenemos que aprender a observar y empezar a generar dentro de la organización esa capacidad de observación, y lo podemos hacer a través de pruebas de vulnerabilidad o pruebas de penetración que empiecen a generar esa cultura y a entrenar a las personas a observar mejor. Lo otro es el control de acceso natural que hay alrededor, que me pueda servir precisamente como para que genere un poquito de barreras alrededor de mi instalación sin que me impida a mí ver lo que hay afuera, para evitar que las personas no autorizadas ingresen o que les cueste un poco de trabajo. Entonces vamos sumando aquí también algo de EASY, que es el tema de la interrupción de los pasos del adversario, que hace parte de CEPTED también. El tema de la imagen, una imagen corporativa genera mucho impacto, y también bien manejada genera un efecto disuasivo, porque dicen, no es lo mismo entrar aquí a esta compañía que entrar a una compañía que es pequeña, que no tiene casi seguridad, que no da esa sensación de seguridad, en donde cierran la puerta con llave y no tienen algún tipo de mecanismo adicional o redundante para asegurar las puertas, que no suena una alarma cuando la activan, o cuando uno se acerca, cuando no se prende la luz automáticamente, etcétera, etcétera. Y por último, el tema de reforzar la parte territorial, en dónde empieza lo público y en dónde empieza lo privado, porque eso también lo podemos hacer. Entonces, en muchas ocasiones, las aceras son un problema cuando no las sabemos delimitar bien, porque desafortunadamente no sabe el empleado y no tiene presente que dentro de su esquema de seguridad, cuando sale de algo privado, como es la organización, hay un sistema de seguridad que está detrás de él, protegiéndolo y reduciendo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Pero tiene que tomar conciencia de que cuando sale a la calle es ya lo público y está expuesto a esos riesgos que son riesgos públicos, y por eso nuevamente vuelvo al tema de reiterar que el entrenamiento en gestión del riesgo público es fundamental hoy en día en cualquier país, porque desafortunadamente la pandemia cambió muchas de esas cosas, de esas percepciones que tenemos en materia de seguridad, y hay gente que tiene una falsa sensación de seguridad porque llevaba mucho tiempo sin venir a la oficina, sin montarse en el transporte público, sin caminar en las vías, sin llevarse un computador, sin llevarse un celular corporativo, y tienden a ser un poquito descuidados. Entonces sí es importante hacer esa recordación. Entonces ahí donde estamos nosotros hablando de esa parte del reforzamiento territorial, es recordarle a la gente que existen dos espacios donde ellos se están moviendo. El público, que no lo controlamos nosotros, y así como lo dice la palabra, es responsabilidad de la autoridad pública, y el privado, que es donde nosotros tenemos injerencia y de alguna forma les generamos esos espacios seguros para que ellos puedan venir a trabajar un poco más tranquilos. Entonces acuérdense que con este tema hoy en día de la virtualidad hay muchas personas que como que perdieron eso, y los chicos jóvenes que terminaron su universidad y están ingresando al ambiente corporativo todavía lo tienen más perdidos, porque ellos estaban acostumbrados a otro tipo de riesgos y olvidan ese tipo de cosas. Entonces sí es importante volverlo a retomar. Y recordemos, CEPTED no es solamente, y se los digo yo personalmente, me perdonarán los señores de CEPTED si soy abusivo en este sentido, pero yo miro cosas de CEPTED que me han servido en mi experiencia para lograr no solamente el tema de modelar e implementar sistemas seguros en instalaciones, sino también en temas de seguridad y protección de personas. Ahora vamos a seguir con el tema conceptual, y lo importante es que nosotros definamos de qué se complementa o de qué se alimenta mejor un modelo de seguridad. Pues básicamente es la identificación de las amenazas, saber realmente qué significa un peligro para mí como persona, como individuo, pero también como empleado. Y hay que tener en cuenta pues que en un país como Colombia y en algunos países de Latinoamérica, pues desafortunadamente Colombia sigue siendo el más afectado por esto, pero sigue habiendo grupos terroristas. Aquí tenemos 17 todavía activos. Hay algunos que los llaman GAOR, grupos armados al margen de la ley, pero al final del día siguen siendo terroristas, porque son grupos al margen de la ley que detienen el tráfico, asesinan personas inocentes, pueden secuestrar a alguien en una vía, y no es que esté siendo alarmista, simplemente estoy siendo realista, y todavía existen algunos. Y para mencionar el que nos sigue, el proceso de paz dejó aparte, no a todas, la organización, pero sí aparte de las FARC fuera, que ya son un partido político, sino también están
los reductos que quedaron, sus disidencias, y hay grupos como el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional en el caso de Colombia, que sigue siendo un grupo terrorista y sigue haciendo atentados terroristas, más en el ámbito rural, pero han tenido serios impactos en los últimos 3 años en el ambiente urbano, sobre todo afectando directamente instalaciones de la Policía Nacional. Lo otro es la delincuencia organizada, que ustedes bien saben, México es uno de los países que tiene una delincuencia organizada bastante brutal, tiene muchísima presencia en el país y pues desafortunadamente tiene afectado de manera directa la seguridad ciudadana en el territorio nacional mexicano. Entonces, eso es uno de los ejemplos. Aquí también en Colombia tenemos delincuencia organizada que se dedica básicamente al tema del narcotráfico, pero también se dedica al tema del secuestro para controlar territorios y también tiene temas relacionados con la extorsión para poderle solicitar a los comerciantes dinero de manera diaria o mensual para tener un recurso adicional para el tema de sus separaciones. Y ese es un delito que desafortunadamente en el ambiente rural afecta muchísimo a las personas que viven en esa zona. Los delincuentes oportunistas, que son los que todos conocemos, que es ese típico problema que tenemos con el celular, que lo estamos usando en una vía pública y alguien llega y se lo roba de las manos del propietario, o utiliza armas para intimidarlo para que se lo entregue y le entregue las otras pertenencias, o cuando estamos nosotros dentro de un establecimiento público y llegan con un arma, amenazan a todos los comensales que están ahí en el restaurante y se roban absolutamente todo. Entonces, esos son delitos de oportunidad. Y por último, pues desafortunadamente que también existe a nivel mundial, no es un problema solamente de Latinoamérica, hay pocas excepciones, los entes corruptos que se prestan precisamente para colaborarle a los delincuentes para que puedan cometer ese tipo de delitos. Lo otro tiene que ver con la parte de el riesgo. Y el riesgo es el qué. ¿Qué me puede afectar a mí? De manera directa o indirecta. Acuérdense de eso. Entonces, en los sistemas y en los esquemas de protección de personas es importante tratar de definir cuál es el riesgo y qué me puede afectar. En este momento, pues me puede afectar la vida, generar una muerte, generar la libertad, ¿a través de qué? De realizarse un secuestro, generar la pérdida de elementos, que eso viene siendo un hurto. Y otro ejemplo aquí es el tema de la extorsión, que pues desafortunadamente es una forma de diversificar los negocios de los grupos al margen de la ley que se dedican a este tipo de delitos y que pueden llegar a afectar de manera directa o indirecta la seguridad de las personas. Entonces, aquí ya empezamos a ponerle un nombre a cada uno de estos elementos y el riesgo es el qué puede ocurrir o el qué ocurrió. En cuanto a la parte de la vulnerabilidad es por qué. Y en muchas ocasiones ocurre por el tema de la repetición de los eventos. ¿Eso qué quiere decir? En palabras muy coloquiales, la famosa rutina. Uno de los factores que más vulnerables nos hace y nos pone a nosotros ante el delito es la rutina, hacer todas las veces lo mismo, de la misma manera, en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que dejar de ser rutinarios porque los delincuentes a veces tienen zonas en donde ellos se dan cuenta que todo el tiempo llega esa persona sin saber su nombre, pero que hace la misma actividad, que saca todos los días dinero del mismo cajero a la misma hora y por lo general anda solo. Entonces ese puede ser una buena víctima. Y hay 3 factores asociados al tema de la vulnerabilidad, que son el tiempo, cuánto tiempo tardo haciendo la actividad, el tema de la exposición, es en términos de cuántas veces lo hago al día, 1, 2 o 3, y el tema de la frecuencia, y con cuánta frecuencia estoy yo haciendo lo mismo, si lo hago de manera semanal, de manera mensual, de manera quincenal. Entonces, esos 3 factores, cuando nosotros los ponemos dentro de una tabla y miramos cómo afectan la seguridad de las personas, pues les voy a decir que es uno de los factores que más gana puntaje y ponderancia dentro de las tablas de identificación de riesgos, porque desafortunadamente muchas personas no le prestan atención a eso. ¿Por qué? Porque se acostumbran a la rutina y la rutina es la enemiga número 1 de la seguridad, como ustedes bien lo saben. El otro tema es el impacto. No lo podemos dejar por fuera, porque esos impactos son relacionados con lo que yo puedo llegar a perder y es cuánto cuesta. Y normalmente nosotros nos vamos primero a esto del impacto y por eso hay muchas personas que desafortunadamente cuando ponen resistencia en contra del delincuente terminan perdiendo la vida o terminan saliendo muy lesionados, porque anteponen el valor monetario de las cosas por sobre la vida. Entonces siempre hay que tener cuidado y siempre hay que tratar de determinar cuán importante
es ese tema del impacto. Entonces, por eso nosotros los clasificamos desde crítico, que es, por ejemplo, una muerte, severo cuando alguien queda lesionado de una manera permanente, grave cuando queda lesionado de una manera temporal, moderado cuando simplemente fue el susto, la amenaza y le quitaron el elemento, y leve cuando simplemente fue la pérdida del elemento, y a veces ni siquiera uno se da cuenta cuando se lo roban, que es el típico caso aquí en Colombia, lo llaman el cosquilleo, que es va uno en el servicio público, alguien mete la mano, le sacó la billetera o le sacó el celular y no se dio cuenta sino hasta cuando llegó a su casa a buscar el celular. Entonces realmente por eso hablamos de un impacto leve. Pero ese impacto también está relacionado con la importancia primero de la vida. Hay que darle importancia a la vida, es el factor primario. Y después sí hay que darle una importancia obviamente a lo material. Yo no estoy diciendo que lo tenemos que dejar de lado y por fuera, pero lo material se puede recuperar. La vida o el estado físico o la salud no se pueden recuperar. Y eso sí, teniendo en cuenta otros factores que pues, desafortunadamente por temas de tiempo no lo podemos mencionar, pero los factores psicosociales que eso afectan al individuo, hay gente que queda muy aterrada. Puede ser muy simple el incidente, pero desafortunadamente las personas no tienen el mismo nivel ni factor de resiliencia, y por eso es importante que nosotros creemos esos equipos de apoyo, esos equipos de soporte y sobre todo les ayudemos a detectar el delito y se lo ayudemos a prevenir. Yo diseñé algo que simplemente lo comparto con ustedes, me parece algo muy simple, muy sencillo, pero para temas sobre todo de niveles directivos, esta es una tablita que nos ayuda a identificar cuáles son esos riesgos asociados a la posición que ocupan. Voy a leerles 2 o 3. La exposición permanente a los medios, porque facilita el reconocimiento de los delincuentes a esa persona que ocupa un lugar importante dentro de una compañía o una organización. Las visitas periódicas a zonas o sitios de alto riesgo, eso también es importante porque si es una persona que se tiene que mover a lugares recónditos por su trabajo, porque hay gente que lo tiene que hacer, sobre todo los que hacen esa parte de servicios sociales, comunicaciones y ese tipo de cosas que tienen que convivir con comunidades, pues hay que protegerlos y requieren unos recursos adicionales. Y si ha recibido amenazas directas, para mí esos 3 son los más importantes y por eso van en ese nivel de orden. Y el último, pues es básicamente que si se detectó en el análisis de riesgo de que la compañía puede ser objeto de atentados terroristas o riesgo de secuestro o atentados en contra de sus funcionarios, pues ese también es un factor que debemos tener en cuenta. Cada uno de nosotros lo puede colocar dependiendo de lo que necesite y dependiendo de cómo lo acomoda, pero básicamente para mí es importante siempre, como se los decía a ustedes, para presentarle al equipo financiero por qué necesitamos un carro blindado, pues esta es una de esas herramientas simples y sencillas que podemos utilizar para poderlo sustentar. Y también lo ponderé, y esto lo tomé yo porque cuando se deja el aspecto subjetivo siempre le van a preguntar a uno, ¿y usted por qué cree que eso pesa 1 o 5? Entonces, por ejemplo, 1 es porque el riesgo es bajo y por ende la medida de seguridad debe ser proporcional. 2, porque el riesgo es bajo medio y puede ser manejado con entrenamiento y no se requiere absolutamente nada más. 3, porque el riesgo es intermedio y requiere algún tipo de apoyo de seguridad electrónico, como un GPS, una geocerca, una georruta, un botón de pánico y un sistema de apoyo externo. Y ya estamos cubiertos. 4, porque el riesgo es medio alto y requiere un sistema de apoyo mixto entre tecnológico y humano. Ya estamos hablando de conductores y de escoltas. Y 5, el riesgo es alto y requiere un esquema de seguridad que incluye vehículos blindados, seguridad humana y seguridad tecnológica. Entonces, dense cuenta que cuando hablamos del objetivo, pues esos puntos y esa ponderación nos ayuda a explicar mucho mejor. Y ahora, dice el resultado, si usted obtuvo de 1 a 16 puntos, no requiere esquema de seguridad. O sea, amigo, listo, con lo que tiene, quédese y simplemente hacemos un seguimiento por si el nivel de riesgo sube. De 17 a 32 puntos, se requiere implementar un esquema de seguridad tecnológico, lo que yo les decía, el botón de pánico, el GPS, las geocercas, las georrutas. Y de 33 a 50 puntos sí lo debemos revisar porque es necesario implementar un esquema de seguridad mixto, que es el 5º punto, porque ya le da demasiado alto. Entonces es necesario implementar la seguridad con el vehículo blindado, la seguridad humana y la seguridad tecnológica. Entonces dense cuenta que cuando nosotros vemos esto, y puede parecer una herramienta muy simple, muy sencilla, pero nos ayuda a nosotros a sustentar mejor la información en caso tal de que tengamos que volver robusto un esquema de seguridad que ni siquiera existía, que ni siquiera habíamos visto nosotros en el panorama. Yo tengo una diatriba aquí en términos de seguridad que es una discusión conmigo mismo, porque yo nunca he podido entender cuál es la labor de un conductor escolta. O maneja o conduce. Pero generalmente el conductor escolta deja al ejecutivo en el restaurante y se pone a cuidar el carro o se pone a dormir entre el carro. Y no hay nadie cerca del ejecutivo o del protegido o de la persona para poderle dar el apoyo o el soporte en caso tal de que lo necesite. Entonces dense cuenta, ahí sí, o silbo o canto.
y desafortunadamente no lo estamos viendo en el panorama y estamos de alguna forma nosotros acostumbrados a manejarlo así, y realmente para mí eso es un tema de una falsa sensación de seguridad. A mí no me ofrece seguridad, porque ahí literalmente no le estamos dando importancia a la protección de la persona, sino le estamos dando importancia a la protección del activo que es el carro, porque eso es lo que está cuidando el conductor. O le dice, no, yo lo veo en el sexto piso allá o en el tercer piso del centro comercial, y ese pobre conductor está buscando al jefe y no lo encuentra, y el jefe es de esas personas que desafortunadamente tiene poca paciencia y termina yéndose en un taxi para la casa y lo llama de la casa y dice, sí, ve Juan, usted nunca apareció, usted nunca estuvo ahí y por eso yo me fui para la casa. Entonces, dense cuenta que no es nada versátil, no es nada adecuado, y por eso esa diatriba es importante revisarla, porque si vamos a tener un esquema de seguridad, por lo menos tengámoslo con dos personas. Una que se dedica a conducir y a mirar el riesgo en la vía, y otro que se dedica al tema de protección de personas como tal. Entonces, esto es simplemente para ponerlo sobre la mesa, porque desafortunadamente por abaratar costos a veces no nos damos cuenta que estamos poniendo en riesgo la vida de una persona que realmente requiere un esquema mínimo de seguridad, como se los decía, que es la seguridad con el vehículo blindado, la seguridad humana mínimo con dos personas, y la seguridad electrónica pues para poderlo tener dentro de, porque pues al final del día, como se los mencioné en la herramienta y se los mostré en la herramienta, pues hay unas variables que nos están indicando que ese nivel de riesgo existe, si es que lo requiere, por eso eso es ponderado, ¿de acuerdo? Y el otro tema, que hay muchos de ustedes son más expertos que yo inclusive, pero es entendiendo un poco ese tema del blindaje. Acuérdense que el blindado no es para dejarlo parqueado y para que le den hasta que se rompa, no, precisamente por eso, porque se puede romper, porque puede generar brechas de seguridad y la persona que está dentro puede terminar muerta. El vehículo blindado es una parte del esquema de protección, pero lo importante es mantenerlo moviéndose. Y segundo, lo importante es saber con quién estamos blindando y cuáles son los elementos, los materiales que se están utilizando precisamente para que ese vehículo no vaya a tener un hueco balístico, no vaya a tener una falla mecánica, que el peso y el balance del vehículo le resten potencia al motor, que sea un vehículo demasiado bajo que con el agarrar una alcantarilla o un bache o un hueco inmediatamente queda bloqueado ahí encima o que se dañe. Entonces, por eso tienen que ser vehículos de trabajo, vehículos robustos. Las marcas se las dejo a ustedes para no entrar en ningún tipo de discusión, pero básicamente sí es identificar esos vehículos que realmente dan el apoyo, tienen el apoyo, las exigencias necesarias técnico-mecánicas para poderlo blindar. Hoy en día ya los carros no quedan tan pesados como antes, que se les metía el acero balístico. Hoy en día, con todo el tema de las aramidas y estos elementos más livianos que se han estado utilizando, que básicamente son casi el 70% del blindaje del vehículo, y el acero balístico para esos huecos balísticos que no lo permite la aramida, más el peso de los vidrios, estamos hablando de entre 300 y 600 kilos para un vehículo blindado nivel 3, y quizá me fui muy alto con esos 600 kilos, pero no es mucho. ¿Eso qué significa? Que el vehículo puede quedar a su full capacidad. O sea, eso quiere decir que va con sus 4 o 5 ocupantes y el vehículo no se resiente mucho, pero sí tiende a perder algo de versatilidad, y sobre todo también porque su centro de gravedad tiende a cambiar, sobre todo en el tema del frenado. Entonces hay que tener mucho cuidado en que las personas se entrenen para el manejo adecuado de vehículos. Mire que hay ejecutivos que manejan su propio vehículo blindado y no les hemos mandado a hacer un curso de manejo ofensivo, evasivo y defensivo, y no tienen idea, y a veces agarran las autopistas a 100 o 120 y en un vehículo de estos es un peligro latente. Entonces, por eso es importante no solamente entregarle la herramienta, sino entrenarlo para que sepa cómo usarla y sobre todo para que la mantenga en movimiento. Entonces, hay que tener la suficiente precaución para que no solamente tenga las llaves y maneje, sino tenga las llaves y camine, vaya y hace un curso para que lo maneje de forma adecuada y le sirva para lo que estamos buscando, que es reforzar la seguridad y la protección hacia la persona que lo va a utilizar. You are currently the only person in this conference. Terminando, importante, esto es un tema conceptual, es hablar acerca de la táctica, que es el conjunto de reglas y procedimientos que se utilizan para dirigir las operaciones, y esta es una operación de seguridad. Entonces por eso nosotros tenemos que tener los procedimientos, las políticas, los estándares operacionales, las recomendaciones, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y eso es tenerlo claro y sobre todo compartirlo para que las personas no vayan a cometer errores sutiles que les puedan terminar costando la vida o la libertad o la integridad. ¿Cómo se hace un modelo táctico? Pues básicamente es partir de la base de que la seguridad de personas puede tener varios pasos. Yo siempre parto de la base, y esto es una experiencia muy personal,
de detectar la amenaza, pero es esa amenaza real, no es que yo creo, yo pienso o yo sugiero tal cosa, no, es la detección, cuáles son las amenazas reales que hay en el país, tanto directas como indirectas, cuáles son los esquemas de prevención que nosotros vamos a implementar, cuáles son los esquemas de respuesta que necesitamos nosotros darle a las personas, porque acuérdense que aquí no estamos hablando solamente de la seguridad del ejecutivo, estamos hablando de todas las personas de la organización y ahí es donde entran ellos. Entonces, ¿se la va a dar el gerente de seguridad, el jefe de seguridad, el director de seguridad? ¿O la vamos a hacer a través de un tercero? ¿O la vamos a hacer a través de una compañía especializada? Lo otro es el tema de cómo debemos reaccionar, qué hacer y qué no hacer. Y la reacción también está en la parte pública y en la parte privada. ¿Quién pedir la ayuda en caso de que ocurra un siniestro? Eso también lo debemos saber nosotros. El soporte, pues nosotros, si decimos bien que el trabajo es 24/7, 365, pues eso es una realidad, pero desafortunadamente pues en algún momento tenemos que dormir. Entonces, de alguna forma, a través de un mecanismo que realmente les dé ese soporte 24/7, 365, porque cuando yo no tenga una conexión o no esté disponible, pues eso se va a quedar huérfano. Siempre hacer un risk assessment para tratar de identificar a qué estamos expuestos, a qué están expuestos los empleados y si vamos a darle algún esquema mucho más robusto a alguien, hacerlo con esas herramientas que les acabo de compartir y utilizar mucho la tecnología. Hoy en día es muy fácil hacer un e-learning que sea agradable, que sea interactivo, que permita inclusive evaluar el conocimiento y para que la gente tenga un espacio más de recordación o simplemente lo vea cuando quiera. Entonces, no, como estamos haciendo ahorita, grabando esto para que lo vean una y otra vez y simplemente cuando haya algún cambio, alguna actualización, pues simplemente se pone y se comparte. Los otros elementos adicionales tienen que ver con el análisis de rutas, eso lo hemos estado dejando de hacer para identificar cuáles son esos puntos de riesgo, cuáles son esos puntos que generan vulnerabilidad, cuáles son esos puntos de apoyo importantes como hospitales, como los centros de policía, los centros de las fuerzas militares, el servicio doméstico. No estamos haciendo ese background check y es que lo recomendó la amiga de la amiga de la amiga y cuando uno va a mirar la dirección resulta que ni siquiera existía, ya no vive ahí hace 8 años. Entonces es importante también que enseñemos a la gente la importancia de realizar esas verificaciones de los trabajos del servicio doméstico. Yo no estoy diciendo porque es que se dediquen a, no, sino simplemente hay que generarles una sensación de seguridad y hay que educarlos para hacerlo. Lo otro es la seguridad residencial. Entonces tenemos nosotros que de alguna forma ayudarles a identificar que un sistema de alarma hoy en día no es un lujo, es una necesidad y que implementarlo ayuda a incrementar esa sensación de seguridad en el espacio defendible. Y por último, los sistemas de posicionamiento, sobre todo para la gente que no conoce la ciudad, esos expatriados que no saben que llegan a las ciudades y creen que eso es como si estuvieran manejando también en Suiza. No, aquí en Latinoamérica tenemos ciertos riesgos y la forma de conducir también tiene algunos riesgos asociados a la parte de la seguridad vial y también los cambios que a veces no se notan aquí en estos países. Entonces es muy fácil porque simplemente el Google Maps, el Waze o inclusive un sistema de GPS o GPRS como Garmin puede ser una muy buena alternativa para ayudarlos a ubicarse. Lo otro es que siempre que llegue un expatriado, yo les sugiero que se haga un security briefing porque ellos traen su propia preconcepción de la seguridad, sobre todo en Latinoamérica, para indicarle cuáles son realmente esos riesgos a los que está expuesto, cómo se pueden mitigar y qué es lo que estamos haciendo desde las compañías para poder garantizar que cuando lleguen la probabilidad de ocurrencia pues sea mínima. Ayudarles a revisar el tema del colegio, eso es importante también, o por lo menos conocerlo para que en caso de un incidente pues uno no tenga que andar como loco buscando dónde está ese colegio. Los hobbies, si les gusta salir a correr, montar en bicicleta, patinar, jugar tenis, etcétera, 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 para poder ayudarles a identificar lugares seguros donde hacerlo. En Colombia, desafortunadamente, el robo de bicicletas es el segundo delito más violento. Hemos tenido muchas muertes, y qué triste decirlo, por hurtos de bicicletas desde baja gama hasta alta gama. O sea, eso independientemente de que cueste $100, $200 o $1,000, desafortunadamente los niveles de violencia han venido escalando. Y lo otro es cómo manejar adecuadamente esa información personal para que no la anden compartiendo por las redes, por los medios, con el personal de servicios, pues para que no haya ningún problema de que esa información se filtre y terminen siendo extorsionados o reciban llamadas extrañas en donde les pidan dinero, etcétera, etcétera. Y ya terminando, la importancia de tener una estrategia clara, que básicamente es una serie de acciones muy
meditadas, pensadas, diseñadas y encaminadas hacia un fin determinado, que es generar un esquema adecuado de protección de personas que reduzca la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Y lo que hacemos básicamente es irnos a este esquema que tengo yo aquí, que les puede servir, que como lo vimos anteriormente era mucho más robusto, y aquí básicamente está diseñado solamente para las instalaciones y los ejecutivos, y que les puede servir de mucha ayuda para que ustedes lo puedan presentar en un solo slide, como esa estrategia de seguridad que pueden sustentar, que pueden presentar al comité ejecutivo para dejarles ver a ellos cómo pretende usted y cómo sugiere usted manejar la seguridad de las personas. Con esto abro el espacio para las preguntas que existan, las preguntas que haya, y quedo atento. Ya a través de los organizadores vemos cómo me las envían y cómo las podemos responder, y esperando que esto haya sido de su agrado, de su interés, y pues quedo pendiente de cualquier duda, inquietud, observación o cualquier aporte que puedan hacer a este tipo de presentaciones. Y les agradezco mucho, muchas gracias, y pues gracias por este espacio, y seguimos adelante pendientes de ustedes. Muchas gracias.